Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, compañeros, como anunciáramos hace un momentico, ya está vía telefónica con nosotros el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel Decán García. Bienvenido, Luis Miguel, qué gran placer tenerle en este escenario. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir con mis grandes amigos y con todos el público que ustedes todos los días tienen presente. Soy portador de una dispensa de parte de doña Consuelo Desprader, que quería estar contigo en esta escena, pero aquí se encuentra don Pedro Jiménez, don Virgilio Félix, Aníbal Herrera, César Cabrera y Ángela Costa, quien le habla. Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimos saludos a todos y a todas. Por favor, extiéndamele un caluroso saludo a doña Consuelo también, así como a ustedes también. Bienvenido, ministro. ¿Cómo su opinión, cómo califica usted este evento que usted ha sido protagonista junto al presidente Luis Abinader, histórico, de sin hacer una discusión, solo imponiendo la voluntad política, logran un aumento salarial récord en los salarios mínimos, además del tema de la reclasificación de las empresas que vino en el paquete? Adelante, ministro. Muchas gracias. Mire, la realidad es que sí ha habido discusiones. Las discusiones tenemos varios meses en el proceso. Lo que sucede es que no esperamos que las discusiones llegaran a niveles de desatención como en otras épocas tal vez ha sido, sino que tratamos de ser lo más diligentes posibles y atender y ser proactivos en resolver el tema. Varios meses de conversación dieron como resultado esta información que hoy se dio a conocer, donde ha sido un aumento salarial, el salario mínimo histórico por muchos aspectos. Por un lado, por lo que usted acaba de decir, fíjese como usted, con toda la razón del mundo, pudiera interpretar que no hubo discusión. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, los valores, los montos, los aumentos. Sí, claro. Pero además de hecho, la reclasificación. Y si todo esto fuera poco, como decían en un programa, esto también está dentro del contexto de la pandemia. Correcto. Es decir, con todos estos elementos, creo que el país necesitaba de esta buena noticia, y debo decir que el sector de los trabajadores y el sector de los empleadores han actuado a la altura de las circunstancias. El nivel salarial demandado por los trabajadores fue públicamente conocido, y el nivel de posibilidades iniciales del sector de los empleadores era menor al que finalmente se logró pactar. Esto habla muy bien de ambos sectores y son los verdaderos protagonistas de este resultado. Y en definitiva, es un proceso de transformación, como ustedes conocen, que hemos estado llevando a cabo. Ministro, ¿es posible pensar en un ajuste a las siguientes escalas salariales del sector privado y pensar en este momento en que el gobierno redefine sus políticas para el año 2022 y para finalizar este año con un presupuesto suplementario, en un aumento salarial también para los empleados públicos en términos general? Mire, en primer lugar, hay que señalar que en cuanto a competencias misionales, lo sabemos. Tema de los salarios del sector público no es una de las competencias del Ministerio de Trabajo, quien sí es el regulador de las relaciones laborales en el sector privado. Claro. Dicho eso, efectivamente, trabajadores, el interés del gobierno en sentido general es poder mejorar los salarios de todos los dominicanos. Correcto. El salario real, no simplemente un salario nominal. Sí. Y eso efectivamente incluye al tema de los trabajadores del sector público, lo que, como usted muy bien señala, las realidades económicas están ahí, están impuestas y tenemos que lidiar con ellas. No existe una mejora de la recaudación, una realidad, las empresas que se están activando, pero sin que esto todavía llegue a una activación total en todos los órdenes. Entonces, hay ciertas limitantes. Sin embargo, la intención del gobierno y del presidente Abinader es justamente esa, es lograr un aumento del salario real de todos los dominicanos. Trabajen esto en el sector público. Ministro Decán, ¿usted podría explicarle al país el salario real versus el salario
que recibimos bruto, lo efectivo que recibimos, porque realmente implicaría mejoras en la asistencia social que uno ve algo distante. ¿Qué implica ese salario real al que tanto el presidente ha insistido recurrentemente como usted? Cómo no, mire, el factor más importante de la diferenciación respecto de lo que es el salario real es que los aumentos salariales no se limiten simplemente a cubrir lo que significa la inflación. Porque si usted gana 10 pesos y la inflación señala que con esos 10 pesos al paso del tiempo ya tiene un valor como si fuera de 9 pesos, entonces, y a ustedes le suben a 10 pesos o al equivalente de lo que era 10 pesos, usted realmente no está ganando más. Usted está ganando lo mismo que ganaba, pero con un número más alto. Eso es un ajuste salarial limitado a la inflación. Correcto. Pero el salario real es aquel que cubre la devaluación por la inflación, pero va más allá. Y es justamente lo que se ha logrado con creces en este aumento salarial del sector privado no sectorizado, en donde se cubre el problema de la inflación de acumulada de 2 años, pero por mucho se aumenta mucho más, sobre todo en las grandes y medianas empresas, que es importante que ustedes sepan, y todos quienes les escuchan, que representan hoy en día cerca del 70% de la masa trabajadora de la República Dominicana. Es decir, la mayor cantidad de empresas son pequeñas y medianas, pero la mayor cantidad de trabajadores trabajan en empresas medianas y grandes. Claro. Y estas empresas medianas y grandes, ha habido un ajuste salarial, en el caso de las grandes, en más del 19%, y en el caso de las medianas, en 59%. Entonces, eso significa una importante mejora para la gran mayoría de los dominicanos. Obviamente, sin desmedro de los demás niveles, que por cierto, como ustedes habrán visto en la resolución, incluye también mejoras salariales para los jornaleros de los campos y del sector agrícola, y para los trabajadores como vigilantes privados. En estos últimos el aumento significa un 15% de aumento, y en los primeros, los jornaleros agrícolas, significa un 25% de aumento. Excelente. Don César Cabrera quiere una pregunta para usted, ministro. Sí, ministro, sin quitarle mérito a su trabajo y a su equipo, ¿qué tan determinante fue la participación del presidente de la República para que lleguésemos a las conclusiones que se llegó de un acuerdo de esta naturaleza? La determinación del presidente es fundamental, pero desde el 16 de agosto del 2020, cuando este país vio un mandatario humano, se ha dado cuenta al transcurrir todos estos meses, casi un año ya, en donde una persona que tiene el derecho a equivocarse, pero de enmendar, con una posibilidad de ser transparente. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso le ha dado al gobierno, presidente de la República, pero a quienes le acompañamos, también la credibilidad que antes no había. Y con esa credibilidad, en mi intervención del día de hoy, yo agradecía a los trabajadores y a los empleadores por depositar la confianza en el Ministerio de Trabajo para servir de mediador, no apostar a las diferencias, no ensalzar para fines particulares tal vez los encuentros de opiniones, sino por el contrario, buscarle soluciones y buscarlas de manera conjunta. Eso, en nuestra opinión, es lo más importante. Ministro, Virgilio Félix, su hermano y amigo, le habla. Gracias, mi querido Virgilio. Mira, hermano, quería hacerte una pregunta. Se ha determinado que a partir de este 16 de julio se va a empezar esto que han anunciado con respecto a los salarios, pero también se seguirá en enero del año 2022. ¿Cómo va a ser la escalada de este modelo del anuncio de aumento de salario que ustedes han hecho? Sí, cómo no. Precisamente por ser unos niveles salariales de ajuste hacia la alza tan importantes, no necesariamente todas las empresas están listas para asumirlo en un 100% en lo inmediato. Sin embargo,
el planteamiento de hacerlo en 2 etapas fue correcto y fue razonable, y fue aceptado por los trabajadores. En el caso de las empresas grandes, cuyo salario ha subido a 21,000 pesos, las empresas podrán subir hasta 20,000 pesos, es decir, mínimo 20,000 pesos en la segunda mitad de este mes, y los 1,000 pesos faltantes deben agregárselos en enero de 2022. Respecto de las medianas, la diferencia que quedaría para enero, para llegar al total de los 19,250, la diferencia sería de 750 pesos. Claro. Para las pequeñas, la diferencia es de 500 pesos, y para las pequeñas, micro, es una diferencia de 400 pesos. Es esa la manera, porque recuerden que la labor nuestra en el Ministerio de Trabajo siempre tiene que tener pendiente, obviamente, el trabajador, pero para que el trabajo sea, tiene que existir, y para que exista el empleo, la empresa tiene que existir. Claro. Entonces, ese equilibrio es fundamental, y nos pareció razonable, y así lo vieron los actores de los trabajadores, y por eso está recogido de esa manera en la resolución. Ministro, permítame sacarlo un poquito del tema de los salarios. La verdad que es un éxito. Ustedes han dado un palo más grande que el de Vladimir ayer. Está compitiendo Luis con Vladimir. Pero yo quisiera sacarlo un poquito de ahí, si usted me autoriza, patrón, por lo siguiente. El tema, usted lo mencionó al inicio, así tangencialmente, el éxito de la reclasificación, porque tenemos 20 años jodiendo con la reclasificación y no había forma de poner al sector empresarial de acuerdo con los empleados. Y parece que usted lo logró sin tirar un tiro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Efectivamente, la reclasificación de las empresas. Vamos a mandarle un paquetico al ministro, porque parece que se está cortando el teléfono. Se está cortando, ministro. Sí, está móvil, ministro. Sí, ahora sí, ministro, otra vez, sí. Ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Le decía, el tema de reclasificación, como muy bien usted señala, es un tema reclamado por algunos sectores durante más de 15 años. Hubo una ley en el 2008, otra en el 2017. En este caso, no fue en base a esas leyes, sino con los criterios similares. Pero lo que eso significa es lo siguiente. La clasificación que existía hasta hace unas horas, anterior, clasificaba las empresas entre grandes, pequeñas y medianas, según el capital de las empresas y el inventario de estas. Pero esto no tenía ninguna relación necesariamente con la productividad de la empresa. Claro, exacto. Con esta nueva clasificación, donde tiene 2 criterios conjuntos, cantidad de trabajadores y ventas brutas de la empresa. Una de las dos se impone. Sí, cualquiera de ellas. No tienen que estar las dos presentes. Cualquiera de ellas que esté ya es suficiente. Claro. Eso significa que una empresa que tiene ventas brutas, por ejemplo, para que sea mediana, de más de 54 millones de pesos anuales, se clasificaría como mediana, y consecuentemente los trabajadores tendrían derecho a un salario mínimo de al menos aquellos a las medianas. Eso no necesariamente sucedía hasta ahora, o lo que va a suceder a partir de ahora. Y la razón por la que eso no sucedía antes, bueno, hay muchísimas versiones. La realidad es que fuimos diligentes y capaces de identificar que no necesariamente es como se presentaba, y que podía significar una mejora salarial a los trabajadores. Excelente. Y ser más justos para las empresas que tienen más capital, más cantidad de trabajadores, más cantidad de ventas, pues mejores salarios. Aquellos emprendimientos más modestos, tal vez microempresas, necesitan un tiempo para solidificarse, y también tiene que eso verificarse en el otro aspecto salarial. Ministro, en otro orden, para Pedro Jiménez le habla, ministro. Su presencia. Gracias, saludos, mi querido Pedro. Un saludo para ti también, hermano. Para aprovechar tu presencia aquí, me gustaría que nos dieras una orientación del tema de la recomposición laboral en el país, cómo ha estado marchando el tema de la recuperación del empleo en la República Dominicana, ya con estos visos de apertura cuasi total que estamos comenzando a vivir los dominicanos. Y la meta del millón de empleos que ha expresado el presidente. Y la meta, gracias, ¿cómo llegar ahí, patrón? ¿Y cómo va esa meta, señor ministro? Sí, les escucho. Sí. ¿Cómo va la recuperación del empleo en el país post pandemia?
y cómo va también la meta del 1.000.000 de empleos que se ha propuesto el gobierno dominicano. Cómo no, mire, en cuanto a la segunda parte, es importante señalar que esta meta es una meta aspiracional. Sí, claro. Una meta que debemos tenerla siempre como algo a lo que aspirar y lograr. Parafraseando un poco a lo que decía Galeano, las aspiraciones de esa naturaleza se parecen al horizonte, que a pesar de que usted lo va viendo que camina y se aleja, pero usted se da cuenta de que en su lucha por alcanzar ese horizonte, usted ha avanzado también. Claro. Entonces, eso es parte también de la motivación. La reactivación de trabajos económica ha sido, en nuestra opinión, uno de los principales éxitos de la gestión del presidente Abinader. El presidente Abinader ha logrado encontrar un equilibrio difícil, pero ha logrado encontrar entre la salud de la población y la salud de la economía. Con la salud de la economía y de la población, pues reactivación de trabajo y creación de empleos. Por ejemplo, se menciona, y con toda la razón del mundo, el sector de zonas francas se encuentra no solamente reactivado en un 100%, sino que ha creado nuevos empleos, varios miles. Ahora mismo no tengo a mano los números, pero es así. Igualmente en otros sectores. En la mayoría de los sectores, los niveles de reactivación ha sido prácticamente total. Todavía quedan un poco algunos sectores como el sector turismo, que sigue mejorando todos los días, todas las semanas, y el sector comercial ahora también va a repuntar. En definitiva, lo que era en un momento una cantidad de varios cientos de miles de trabajos suspendidos, en la actualidad ya no es así. Ya no, esas suspensiones ya han desaparecido en más de un 98%. Ministro, finalmente, ministro, hay un tema. Perdón, Aníbal, adelante, sí. Aníbal. Buenas tardes, ministro. Muy bueno. Indudablemente que este ha sido un paso trascendental para el gobierno del presidente Luis Abinader, que ha demostrado que con consenso y voluntad política se pueden lograr muchas cosas, entre ellas lo que hemos entendido, el acuerdo parcial en lo que tiene que ver con la reclasificación de las empresas, que había sido un tema que ha provocado bastante disparidad, pero que finalmente se está llegando a puntos de común acuerdo, de consenso. ¿Tienen ustedes ya previsto? Yo sé que este es un momento de complacencia, de felicitación por lo que se ha logrado, por su importancia, pero las discusiones alrededor del Comité Nacional de Salarios siguen pendientes. ¿Cómo tienen ustedes algún cronograma para continuar la discusión de la reclasificación de las empresas? Y un tema que no deja de tener importancia, como es el de la cesantía laboral. ¿Cómo van ustedes manejando esta parte de la agenda? Mire, respecto a la primera parte de la pregunta, la discusión sobre la reclasificación ya se completó. Correcto. Con la resolución justamente lo que recoge es eso, De hace unas ese horas. consenso sobre la misma. Es decir, ya a partir de esa resolución existe la reclasificación para los fines salariales. Claro. Respecto de la otra parte, qué bueno que usted lo mencionó, porque efectivamente estos diálogos que han producido estos consensos a beneficio de la población dominicana deben mantenerse y deben fortalecerse aún más para poder desarrollar lo que se ha denominado el pacto social, el nuevo gran pacto social de la República Dominicana, que contempla la revisión y posible reforma del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social de manera conjunta, porque son dos textos que se interrelacionan y que necesariamente tienen que ser revisados de manera conjunta. Es por eso que el presidente de la República, apenas ahora en mayo, dio inicio a ese proceso. Y esta definición del salario, como lo ha sido, alimenta justamente la construcción de consensos para las mejoras en el ámbito del Código de Trabajo y en el ámbito de la seguridad social. Correcto. Volviendo a la primera pregunta, Ángel, para finalizar, me queda la preocupación, ¿por qué entonces a partir de la resolución que anunció el acuerdo en lo que tiene que ver con la reclasificación total de las empresas, solo se dio a conocer el acuerdo de aumento salarial en una parte de ellas? Bueno, le explico. Lo que sucede es
que las empresas Eso va por industria y comercio. y los tipos de trabajo no están todos en un solo tipo de salario. Esto que se dio a conocer hoy corresponde a las empresas privadas no sectorizadas, que representan más del 90% de las empresas y trabajadores del país. Existen salarios especiales que se llaman sectorizados, que deben ser atendidos particularmente, como es el caso de los salarios de las zonas francas, los salarios del sector turismo, los salarios del sector construcción, entre otros. Estos salarios no son parte del sector no sectorizado, sino lo contrario. Y eso, resuelto lo que se ha dado a conocer hoy, pues se aborda también ahora estos temas de estos salarios para poderlo definir prontamente. Imagino, ministro, que ese tema tiene que pasar por el Ministerio de Industria y Comercio, porque hay una pata en esa parte que tiene que tener la autorización de Industria y Comercio. Finalmente, ministro, No es así. No es así. Déjame explicarle esa parte. Me refiero a la reclasificación, patrón. Sí, no, pero es distinto, porque el criterio para la reclasificación de los salarios no es en base a la ley 189/17, es decir, no es por mandato de la ley, es por mandato de lo que es correcto y justo en la sociedad y la obligación de los actores del sector público, de la estandarización del sector público. Pero la definición de los salarios y los criterios de definición de salarios son acordes al Código de Trabajo, que es quien le da las competencias al Comité Nacional de Salarios. Lo que sucede es que en la visión de la institucionalización del Estado que tiene el presidente de la República, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de estandarizar el Estado, y no debe haber clasificaciones disímiles según institución usted visite. Entonces es la unificación que nos debe permitir a todos planificar mejor como sociedad y producir los resultados de crecimiento y desarrollo. Ese elemento es importante destacarlo, ministro, de que ya hay una unificación entonces de criterios en ese sentido. Finalmente, ministro, habilítenos un espacio, porque ese tema del pacto social yo lo veo tan feo y distante. Yo no lo veo claro que eso progrese. Desde la reunión magnífica que usted estuvo junto al presidente de la República y el sector laboral, que estuvo allí todo el sector laboral reunido con ustedes, anunciando el pacto fiscal, el pacto social, perdón. No ha habido avance después de eso, patrón. Explíqueme si estoy equivocado y perdido también. Usted nunca se ha caracterizado por ser un hombre de poca fe. No puede decir que se ve feo. ¿Cómo va a ser? Así decía gente que estaba esperando tal vez la garata con puño con lo que se anunció hoy, y no fue así. Usted es un hombre de mucha fe, así que no la pierda. No, mire, eso va avanzando y va avanzando bien. Lo que sucede es que, como usted comprenderá, con el tema que acabamos de anunciar hoy, no podíamos desatenderlo, teníamos que atender este primero. Okay. Precisamente para lograr lo que se logró hoy, y precisamente para que con el fortalecimiento de los consensos nos sirva de antesala para lograr los otros consensos en esos espacios. Tenga fe. Así es. Mi fe es grande, sí. Y mueve montañas, ministro. No se nota. Un abrazo. Felicitarlo, ministro, por este palo del día de hoy. A usted y al presidente, don Luis Abinader, acaban de transformar lo que es... un palo. Lo que es, de verdad, la forma de cómo 80%. Hacer con voluntad política lo mejor para el pueblo. Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo, ha estado con nosotros. Gracias, ministro. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen muy bueno. Un placer. Hasta luego. Nos vemos a la pausa. Regresamos.